Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, pues volvemos con más información. A esta hora vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda sección. Como ya les mencionaba en el bloque anterior, pues vamos a seguir tocando el tema económico que tanto preocupa al venezolano y hoy en día pues está preocupando pues a todo el mundo, producto de lo que ha sido esta caída de los precios del petróleo, que va a tener impacto en pues un mayor impacto, digámoslo así, en las economías que se encuentran de alguna forma debilitadas, y una de ellas es la de Venezuela. Pues distintos analistas han dicho que luego de que superemos esta pandemia de alguna forma, aquellos países que van a superar más rápido una recesión económica serían los que tienen un aparato de producción pues estable, entre otros factores que van a influir en ello. Pero Venezuela aparentemente no es tan así. Sin embargo, nosotros a esta hora vamos a conversar vía telefónica con el economista Óscar Torrealba para que nos explique un poco y nos ponga en contexto de cuál puede ser la realidad de Venezuela post pandemia y qué tanto puede afectar e influir estos precios de petróleo en Venezuela. Óscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender la llamada. Pues a esta hora pues nos preocupa como todos los venezolanos y sé que a lo mejor nos puedes dar un panorama un poco más claro de qué puede suceder. Y bueno, la pregunta principal es ella: ¿y va a impacta realmente a Venezuela la caída de los precios del petróleo como lo vimos en días recientes? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Que Venezuela lamentablemente durante tantos años dependió mucho de los ingresos por concepto de exportación petrolera como fuente prácticamente primaria de divisas al país. ¿Qué significa esto? Que dependemos en gran medida de los ingresos por concepto de venta de petróleo, y no solamente el hecho de que disminuyó el precio del petróleo, sino que en sí mismo el aparato productivo nacional está totalmente destruido. Así es. O sea, así tengamos precios ideales, el aparato productivo nacional en materia de petróleo está totalmente destruido. Por lo tanto, Venezuela, indiferentemente de que recuperen o no los precios de petróleo, tiene que apostar de una vez por todas por la diversificación de sus exportaciones, para que deje de depender de una vez por todas de un solo sector. ¿Qué pasa con los precios del petróleo? Así es. Que a Venezuela no se le hace rentable un petróleo igual o por debajo de $25. Ese es el gran problema de Venezuela. ¿Qué sucede? Que debido a la destrucción del aparato productivo, nosotros no mejoramos nuestros costos de producción a lo largo del tiempo. Por lo tanto, somos totalmente ineficientes sacando petróleo. No somos como Arabia Saudita, que un petróleo de $7 le sigue siendo rentable, porque los costos por barril rondan los $5. Okay. En Venezuela, un barril de petróleo cuesta aproximadamente $20. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la producción del mismo. Claro, Okay. el costo por cada barril es aproximadamente de $20-25. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tenemos que vender un barril de petróleo por encima de eso para poder obtener ganancias. Así es. Óscar, ¿es posible, ya que mencionas y pones en contexto esta situación, es posible lo que dijo Nicolás Maduro ayer, de que después de la pandemia pues debe haber un modelo económico postcapitalista, tenemos que pasar el modelo rentista? Es decir, bueno, él le agrega el tema político allí, etcétera, todo este discurso que ellos suelen agregar, pero ¿es posible que Venezuela supere el modelo rentista en cómo estamos, tomando en cuenta esta destrucción del aparato productivo? Sí, por supuesto que es posible, pero para ello hay que tomar un conjunto de políticas económicas que en primer lugar tienen que ir orientadas justamente a lo contrario que estaba mencionando, que tienen que ir orientadas a la libertad económica. O sea, tú quieres superar el rentismo,
tienes que permitir la diversificación, y la única manera de permitir la diversificación de la economía es liberando a la economía para que los agentes privados puedan efectivamente agarrar vuelo, o sea, es decir, puedan agarrar fuerza, puedan las personas invertir en los bienes, servicios, en los rubros más rentables, y que la economía por sí misma pueda, digamos, encontrar los caminos apropiados para el éxito y la prosperidad, pues. Pero tú no vas a lograr esa diversificación si mantienes un gobierno totalmente obeso en medio de todo el aparato económico. Así es. Pues no permite que la economía se dinamice, que es lo que sucedía en Venezuela durante tanto tiempo. Controles, regulaciones, imposibilidades, etcétera, que hace que la economía sencillamente se atrofie, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Venezuela recibe a la pandemia con una recesión, la recibe con una hiperinflación, no tenemos músculo financiero para hacer frente a la cuarentena, y lamentablemente, como no tenemos ahorros para hacer frente ni a la crisis ni al periodo post-crisis, entonces el periodo post-crisis significa acudir a financiamiento internacional obligatoriamente. Okay. Porque esto es muy sencillo. Supongamos a verlo en la economía doméstica. Si usted nunca ahorró, nunca guardó para momentos difíciles, y de repente necesita hacer unos gastos importantes para mejorar su condición actual, la manera de hacerlo es acudiendo a financiamiento, sea pidiéndole prestado a un amigo, sea pidiéndole prestado a un banco, etcétera. En este caso, estamos hablando de pedirle a instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Así es. Y más aún, esto qué significa, esto es importantísimo, esto significa más aún contar con la diversificación, porque hay que pagar ese dinero. Y no tenemos precios de petróleo atractivos para decir, bueno, yo voy a pedir prestado, y como yo sé que tengo una industria petrolera que va a ser exitosa y es sólida, etcétera, entonces yo voy a poder pagar esos préstamos. Oscar, esta diversificación que mencionas tendrá algo que ver con una posible dolarización. Mucho se ha hablado de ello en Venezuela en los últimos meses, y que hemos vivido lo que precisamente se han denominado una dolarización de facto, pero ¿es beneficioso? ¿Es algo factible? Bueno, ¿qué sucede? Que los agentes económicos necesitan trabajar con confianza. Y una de las cosas importantes es que los agentes económicos, es decir, las personas, las empresas, todos los que hacemos vida en una economía, tengamos confianza en la moneda. La dolarización de facto ocurre porque no existe confianza en el bolívar, es decir, el bolívar pierde las propiedades de dinero. De hecho, el bolívar se usa actualmente porque existe un curso forzoso del bolívar y una influencia de un Estado obeso que de alguna u otra manera hace que la gente quiera o no, así no quiera, tenga que usar los bolívares. Okay. ¿De acuerdo? Pero si tú pones a escoger a cualquier venezolano que prefiere, te va a decir indudablemente que prefiere un dólar. Totalmente. ¿Qué sucede? Que en un periodo de recuperación las personas necesitan confianza, porque tienes una gran cantidad de años devaluando el poder adquisitivo del bolívar. Así es. Y en ese sentido no es que vamos a dolarizar, pero sí sería bueno que exista libertad monetaria. Es decir, que los agentes económicos tengan la posibilidad de escoger la moneda de su preferencia, es decir, que tengan la libertad de operar con la moneda que más les genere confianza. Esto permitiría, en un posible periodo de recuperación, que el Banco Central, si sigue operando obviamente, que el Banco Central necesite o tenga un entorno de competitividad que garantice a los venezolanos que el Banco Central se mantenga estable y con las políticas idóneas para que el bolívar mantenga su poder de compra. Es decir, este entorno de competitividad hace que de alguna otra forma la institución monetaria venezolana, el Banco Central, entre en un entorno competitivo y deje de perder valor. Eso sería idóneo y le da confianza a los agentes económicos para invertir, que esta es la finalidad de todo. Okay. Si no existe confianza por parte de los agentes económicos, entonces la calidad de las inversiones no son tan buenas. Fíjate que eso contrasta muchísimo con
con la realidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, escuchamos casi que a diario, incluso antes de esta situación de la cuarentena, pues a Nicolás Maduro llamando al sector privado, llamando a incentivar a la producción nacional, incluso lo escuchamos el día de ayer en el mismo testimonio, pero parece que las cosas van por otro lado, porque escuchamos a día también, y lo hemos tenido aquí en Punto de Corte Radio, pues a los representantes del sector comercial, del sector industrial en Venezuela, los trabajadores, y dicen prácticamente que todo está acabado, todo está paralizado. Conversábamos en estos días con trabajadores del sector petrolero, Oscar, que nos indicaban que todas las refinerías están paralizadas, y no como dijo Maduro, de que por ejemplo la refinería del Palito ya se había activado. Sí, o sea, aquí la capacidad de refinación sencillamente desapareció. De hecho, nosotros si nosotros entramos a fuentes norteamericanas, que esto está al acceso de cualquier persona, a la Agencia Internacional de Energía, y vemos la relación de importación-exportación de productos derivados del petróleo entre Venezuela y Estados Unidos, te das cuenta que años atrás era Venezuela quien le exportaba productos derivados, y que a medida que pasó el tiempo tuvimos que depender mucho más de las importaciones de productos derivados, porque Venezuela dejó de producir efectivamente derivados de petróleo. Es así. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que la gasolina es un elemento, la gasolina representa lo que uno llama un cuello de botella. ¿Por qué? Porque fíjate tú la connotación tan interesante. Yo escribí un artículo para el que se dice, que habla sobre el tema, sobre cómo la escasez de gasolina prácticamente destruye valor. Porque cuando tú hablas de valor económico, no solamente se trata de producir, sino de colocar eso que produciste en el lugar ideal, en el lugar adecuado, es decir, en el mercado, al alcance del consumidor final. Es así. Si yo te puedo decir a ti, tú estás en un desierto, yo te puedo decir a ti, yo tengo agua, pero el agua la tengo a 7 kilómetros de diferencia. Uh-huh. Entonces el agua en términos económicos a ti no te reporta utilidad, no te beneficia. Es así. ¿Qué pasa con la gasolina? Que la gasolina imposibilita que los bienes lleguen al consumidor final, y es como no haber producido absolutamente nada. Fíjate tú la gravedad que tiene esto. Tal cual. Oscar, ya que estamos tocando el tema de la gasolina, que por supuesto es una de las principales preocupaciones, incluso hemos recibido comentarios un comentario en estos días a través de las redes sociales, que lo leímos aquí al aire, que decía, bueno, el principal problema hoy día del venezolano no es el COVID-19, no es el coronavirus, sino es la gasolina. Imagínense ustedes en el nivel en el que estamos, ¿no? Todo el mundo preocupado por el coronavirus, pero nosotros por la gasolina. Pues seguimos conversando vía telefónica con el economista Oscar Torrealba. Pues el tema de la gasolina, pues como ya mencionábamos en el segmento anterior, es una de las principales preocupaciones y que tiene paralizado incluso técnicamente la industria. Ayer conversábamos con otro especialista en la materia y decía, bueno, hay una paralización social producto de un aislamiento preventivo, pero también una paralización técnica de todo lo que es el aparato productivo o del poco que se mantenga, ¿no? De todo el comercio, de toda la industria. Oscar, ¿qué tanto va a afectar esto realmente a lo poco que se produzca en Venezuela, lo poco o mucho, según lo quiera ver cada uno? ¿Qué tanto va a afectar la movilización del venezolano? Porque esto parece no tener una solución pronta, tomando en cuenta todo esto que estamos conversando, de que todas las refinerías están paralizadas, ya aquí no se refina gasolina, pues y de alguna forma el comercio internacional también está paralizado en ello, ¿no? De que puede haber posibilidad de llegada de buques con toneladas de combustible a Venezuela, y también un adicional, que es el tema de las sanciones, ¿no? Todo esto hace prácticamente un embudo de que esto pudiera extenderse mucho más, incluso más allá de la pandemia, el tema del desabastecimiento de combustible, ¿no es así? Sí, por supuesto. De hecho, hay una asociación, y aquí es donde la crisis política afecta al ámbito económico. Por ejemplo, yo estaba mencionando en la sección anterior que una Venezuela post-pandemia necesita obligatoriamente financiamiento internacional. Pero para poder acceder a financiamiento internacional es un requisito sine qua non resolver la crisis política, porque las instituciones que tienen el capital para prestarnos el dinero que necesitan que resolvamos nuestra crisis política, y lo mismo pasa con la parte petrolera. Es decir,
y me estás preguntando en qué medida afecta la escasez de gasolina, y la respuesta es muy sencilla. La escasez de gasolina afecta más que la cuarentena misma. Okay. Porque la cuarentena, el confinamiento, significa, bueno, hay una recesión parcial de la economía y hay sectores que no están del todo paralizados. Es decir, la cuarentena afecta más a unos sectores que a otros. Pero el tema es que la escasez de gasolina nos afecta a todos. Es decir, afecta por el lado de la oferta en el sentido de que bienes intermedios, por ejemplo, bienes de producción, no llegan a su destino. Por lo tanto, entonces muchas personas se quedan sin insumos necesarios para producir. Es así. Afecta en el sentido de que los productos que ya están terminados no llegan a los mercados porque tampoco hay falta de gasolina. Vamos a suponer que tú cosechaste plátano, entonces te quedaste con tus plátanos en tu casa porque no tienes forma de ir al mercado, no tienes forma de llevarlo. Tal cual. Y de paso, también afecta a la demanda, porque vamos a suponer, bueno, yo estoy en Caracas, vamos a suponer que yo soy del centro de Caracas, pero vamos a suponer que yo estoy en el Latillo, y resulta ser que alrededor del Latillo no hay mercado, tengo que bajar para Petare. Ay, si no tengo gasolina como Carrizo, yo voy de Latillo a Petare. Es así. Es decir, afecta también la movilidad de la demanda. Entonces tenemos un jaque de la economía. Todas las piezas están paralizadas. No, y ahí ves la magnitud de cómo afecta la escasez de gasolina al dinamismo económico, y más en un país como este que es prácticamente empobrecido. Bueno, Oscar, y para sumarle a ello otro ejemplo, pues algo que se estaba poniendo en práctica a medias estas últimas semanas, que era el tema del delivery, ¿no? Era una oportunidad para los que pudieran seguir vendiendo sus productos, el comercio seguir funcionando, pero esto prácticamente se agota este modelo con la falta de combustible. Totalmente. Es decir, si la economía tenía una posibilidad bastante atractiva de seguir medianamente funcionando a pesar de la cuarentena, la misma escasez de gasolina prácticamente imposibilita esa posibilidad. Es decir, yo puedo seguir funcionando medianamente a través de un servicio adicional, porque el delivery es un servicio. Así es. Ok, ofrezco el servicio adicional y de alguna otra forma mantengo el nivel de venta, o incluso aumenta. Tal cual. Pero con la escasez de gasolina entonces se me interrumpe esa conexión entre la oferta y la demanda. Entonces eso significa empobrecimiento directo, porque me estás cortando el dinamismo económico. ¿Qué significa eso? Bueno, que la calidad de vida de las personas se va a interrumpir, porque no va a haber ni consumo, que las personas consumen para satisfacer sus necesidades, ni hay ingresos, que los ingresos son indispensables para adquirir productos para satisfacer las necesidades. Es decir, la calidad de vida de las personas se interrumpe por completo, un empobrecimiento directo, el tema de la escasez de gasolina. Oscar, te voy a preguntar algo que pues nos lo han planteado algunos radioescuchas y lo hemos leído, incluso seguramente tú has tenido la oportunidad de leerlo en las redes sociales, en Twitter. Hay una matriz de opinión de que se dice que esta falta aparente de combustible, y digo aparente pero a raíz de estos comentarios que hemos leído, responde más a un control social implementado desde el Ejecutivo, desde un plan de gobierno, desde un aprovechamiento político a producto del coronavirus, etcétera, que algo técnico. ¿Es así? ¿Tú crees realmente que esto pudiera tener vida, esta hipótesis, o realmente es algo técnico? Mira, aquí no hay cómo hacer, precisamente estamos en este desabastecimiento porque se acabó con el aparato productivo, se acabó con toda la refinería, se acabó con la industria petrolera, o más bien si pudiera haber una mínima posibilidad de que esta hipótesis de que responde un control social es real. Bueno, en la vida hay consecuencias intencionadas y consecuencias no intencionadas. En este sentido, tú no sabes a ciencia cierta si ciertos elementos actuales fueron conducidos adrede o, dada la situación actual, le sacan el máximo provecho posible. Okay. Entonces ahí hay un panorama gris que es difícil discernir. Lo cierto es que yo de hecho también, y discúlpame que me haga publicidad, también publiqué un artículo en el servicio de la semana pasada, que trata sobre la atomización del ser humano como política de un Estado totalitario. Y atomizar al individuo, aislarlo, ya sea un aislamiento directo como la cuarentena o un aislamiento económico,
como la escasez de gasolina, aislarlo sirve para las pretensiones de cualquier Estado con ánimos totalitarios. Exacto. No es algo nuevo, pues. No es algo nuevo, pero obviamente sí funciona. Vamos a suponer, yo no creo que haya escasez de gasolina de forma totalmente deliberada porque quieran ejercer una presión, un control social. No. Hay una escasez de gasolina porque son unos ineficientes, porque se robaron muchísimo dinero durante muchísimo tiempo, porque destruyeron el aparato productivo de PDVSA, etcétera. Claro, ya teniendo la escasez de gasolina, te das cuenta que te ayuda como control social. Okay. Podemos manejar esa hipótesis. Es así. Bueno, fíjate, es tan interesante que, bueno, por cierto, te pido que me puedas enviar este documento que existe, esta publicación para mayor pues base, ¿no? Con gusto. Oscar, por supuesto, pues, repito, pues agradecido con este balance que nos das, con este panorama nada fácil, pero que tenemos que estar claros, ¿no? Es una realidad y no nos podemos, como yo mencionaba en el segmento de resumen de noticias, criollamente, no nos podemos caer a coba. Esto es una realidad que puede extenderse un poco más allá incluso de cuando culmine la cuarentena y superemos la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, aquí hay muchísima tela que cortar. Tal cual. Es decir, Venezuela post pandemia tiene que trabajar prácticamente de cero. Vamos a poner el caso de Colombia. Colombia se han realizado estudios de cuánto va a tardar la economía colombiana de retomar o de regresar a los niveles económicos antes de la cuarentena. Estamos hablando de aproximadamente 9 meses. Un país que tiene instituciones, que ya tiene un ritmo económico importante, que puede retomar su ritmo de actividad económica relativamente fácil y rápido, etcétera. Es así. ¿Cuánto tiempo va a tardar Venezuela para llegar a los niveles antes de cuarentena y cuánto puede tardar para recuperar unos niveles realmente sostenibles, hace 10 años por lo menos? Vamos a tardar muchísimo tiempo y más aún si no se toman las políticas adecuadas, no solamente económicas, sino también en materia institucional. Porque a mí no me preocupa la recuperación económica en materia económica. Es decir, si tomamos solamente los elementos económicos, Venezuela se recupera rápido. Más hoy en día que tenemos una economía totalmente digital, que hay muchas alternativas y que las personas de alguna otra forma tenemos muchísimo talento y somos expertos en crisis en Venezuela, etcétera. Dentro de todo hay cosas buenas y la crisis hace de que nosotros tengamos un talento para soportar momentos difíciles, lo que nos hace una económicamente individuos sólidos. A mí lo que más me preocupa son las variables políticas que interrumpen en ese proceso de crecimiento económico. Eso es lo que más me preocupa. O sea, una de las amenazas que tiene la recuperación económica de Venezuela se llama el sector político venezolano. Tal cual. Bueno, apoyo y subrayo totalmente esto que mencionas de las crisis. Generan las mejores oportunidades y pues está aquí presentada. Oscar Torrealba, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Bien, esta conversación con Oscar Torrealba, economista, pues van a poderla ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte. Y también, por supuesto, el link, la reseña de la misma en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Ya es hora de despedir el programa, pues agradecemos a todos su sintonía, invitándolos a que nos vuelvan a escuchar mañana también a la misma hora, 10 de la mañana, a través del mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmelis Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.